Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué cosa dice, hermanos? Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, bendice esta palabra que vamos a proclamar en esta noche, que tu Espíritu Santo nos instruya en la misma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien. Es el primer contacto que Jesús tiene con el templo, según el Evangelio de Juan. El lector esperaría que ese acercamiento de Jesús al templo hubiese ocasionado una aceptación, o que al llegar Jesús al templo de Jerusalén hubiera legitimado todo lo que ahí se hacía. Pero sin embargo, cuando leemos este pasaje que nosotros acabamos de observar, lo que podemos apreciar es la indignación que le causa a Jesús lo que sus ojos están viendo. Y digamos que el pasaje hará una propuesta, y esa propuesta que hace al final tiene que ver con que no basta únicamente la adoración en el templo físico, sino que, por eso el versículo número 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo, en el sentido de que la propuesta es un nuevo templo, una nueva forma de adoración. Por eso es que el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dirá más adelante que Dios busca verdaderos adoradores, y estos adoradores tienen que ser en espíritu y en verdad. Bien, seré puntual en mis puntos. ¿Qué es lo que indigna a Jesús al llegar al templo? En los primeros versículos que hemos leído podemos notar que ahí dentro del templo habían vendedores de bueyes, vendedores de ovejas, vendedores de palomas, ofreciendo a los visitantes lo que ellos necesitaban en ese momento para poder ofrecer sacrificio a Dios. Era el centro más importante de Jerusalén, el templo. El templo era una especie de digamos, en donde se concentraba toda la economía de esa ciudad, toda la política de esa ciudad, ¿por qué no decirlo? Y donde se concentraba todo el poder de ese entonces. Se calcula que en ese momento, cuando hacían la fiesta prioritaria en Jerusalén, alrededor de 120,000 peregrinos llegaban a esta ciudad, a este templo. Es, como decimos nosotros, las fiestas de la ciudad. Por ejemplo, acá en San Salvador es en el mes de agosto,
y en el mes de agosto hay diferentes lugares alrededor del Gran San Salvador, mejor dicho, uno específicamente donde se celebra la fiesta, llevan ruedas, etcétera, etcétera. En esa época era el templo de Jerusalén. Ahí confluían de todos los sectores a adorar al Señor, y ahí aprovechaban los negociantes para poder ofrecer a los mejores postores bueyes, ovejas y palomas, haciéndole ver la necesidad de poder ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Qué podemos decir en primer lugar del sacrificio a Dios? Que dice la palabra que Dios, más que sacrificios, lo que quiere es una obediencia, y lo que quiere es que le amemos en espíritu y en verdad. Ya el profeta Isaías lo decía: hastiado estoy de vuestros sacrificios, vuestras lunas nuevas, todo lo que ustedes hacen ya me tiene cansado. Porque el hombre a veces piensa que a base de sacrificios puede agradar a Dios. A base de sacrificios cree que puede ganarse el favor de Dios. Pero los sacrificios, la mayor parte de veces, lo único que hace es satisfacer la parte humana. Pero en realidad Dios, amados hermanos, más que una ofrenda, más que un sacrificio, lo que quiere es un corazón rendido a sus pies y que le amemos por sobre todas las cosas. Eso es lo que quiere el Señor. Por lo tanto, al llegar al templo de Jerusalén, Jesús ve esa escena llena de animales. Pero no solamente eso, también aquí había una especie de mesas de cambio. Dice el versículo, el 14 dice, vendían bueyes, ovejas, palomas, y al final del 14 ahí está otro grupo de personas dentro del templo, que dice que habían, y a los cambistas ahí sentados. Es decir, aquí hay un grupo de personas también en el templo, no solamente que venden palomas, que venden bueyes, que venden ovejas, sino que también hay mesas exclusivas donde se cambiaban todas las monedas de uso extranjero, y ahí hacían un intercambio para poder tener las únicas monedas que aceptaban los sacerdotes. Por supuesto, era un negocio redondo, porque no era el mismo valor que tenía en el mercado las monedas que había para esa época que se le pagaba, sino que se le pagaba mucho menos y se le vendía mucho más. Ese es el negocio de los cambistas. Y también ahí estaban en el templo, y dice la palabra del Señor que Jesús también observó eso, que es lo que habían convertido la casa de Dios. Por eso hay una frase que el texto dejará muy marcada, y es en el versículo 16 al final, donde dice: y no hagáis de la casa de mi padre ¿casa de qué? De mercado. No es la casa que él se imaginaba, la casa de Dios. Y esa palabra casa está vinculada a la armonía, en donde había un padre, en donde hay hermanos, en donde hay una comunión, en donde hay amor, en donde hay gratuidad, en donde hay esa experiencia maravillosa. Pero ¿qué es lo que está viendo Jesús? Está viendo un mercado. ¿Y qué pasa en los mercados? Bueno, cada quien busca hacer su propio negocio. La primera cosa que quiero hablar con ustedes, amados hermanos, es: cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ciertamente hay una crítica directa para los sacerdotes, porque los sacerdotes también buscaban tener mejores ganancias. Estuve leyendo e investigando un poco acerca del trabajo sacerdotal. Hay un investigador que es muy acucioso para poder definir esto, y se calcula que en esta época los turnos sacerdotales rondaban los 7,600 sacerdotes por turno diario. El problema es que todos esos sacerdotes tenían que ser mantenidos por todo lo que había en el templo, y era una carga enorme. Claro,
aparte de ello, no solamente había que sacar para poder sostener el templo, sino que también había que darle una parte a Roma, el impuesto que se le pagaba a Roma. ¿Y dónde está entonces ese templo que llega a Jesús? ¿Es un templo donde se adora a Dios? No, ahí es un templo en donde cada quien quiere hacer su propio negocio. Y aquí hay que hacer una reflexión. En primer lugar, en la actualidad muchas veces también los pastores a veces perdemos la visión de los templos. Perdemos la visión en el sentido de que ya no es el hecho de predicar la palabra, ya no es el hecho de enaltecer el nombre del Señor. Andamos buscando nuestra propia gloria, andamos buscando nuestros mejores ingresos, nuestros mejores beneficios. Hay que hacerlo, no podemos quedarnos callados. También la palabra tiene que llegar hasta nosotros para hacernos reflexionar y darnos cuenta si aquellos que predicamos la palabra lo estamos haciendo por amor a la obra de Dios o por amor a los beneficios que nos da la obra de Dios. Porque a veces el corazón se vuelve un callo en el cual ya no nos causa ninguna conciencia el hecho de decir, bueno, ¿y por qué predico la palabra? ¿Porque me pagan? ¿Por qué predico la palabra? ¿Por los beneficios que tengo? A veces, y le digo, en el recorrer del ministerio uno puede perder la visión. Porque es cierto, hay una buena atención para aquellos que predicamos la palabra. Siempre que nos invitan a un lugar, hay un buen trato, hay buena comida, hay una buena ofrenda para predicar la palabra del Señor. Y eso hace que algunas veces uno siempre ande pretendiendo el hecho de predicar y andar ofreciéndose. Mire, a ver cuándo me invita a su iglesia, mire, a ver cuándo tal cosa, mire, a ver cuándo lo otro. ¿Y por qué hace esa oferta de ese pastor? ¿Porque quiere en realidad predicar la palabra de Dios o por los beneficios que le trae la palabra de Dios? Hay que preguntárnoslo. Hay que también poner las barbas en remojo y darnos cuenta y decir, bueno, ¿y por qué hago esto? A veces he tenido que escuchar pláticas muy dolorosas en donde un pastor le dice al otro, no hombre, yo ya no vuelvo a ir a esa iglesia porque muy poquito pisto me dieron de ofrenda. Hermanos, la palabra de Dios no debe de predicarse por dinero. De gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Pero no nos debe motivar eso. Hay otros pastores que siempre que los invitan a predicar preguntan, ¿a dónde voy a ir a predicar? ¿A qué lugar? Si es ciudad, con gusto. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia para poder ver si puedo ir a predicar? No, amados hermanos, predicar no debe de ponerle uno ninguna situación en la cual pida deseos. Si lo invitan a predicar a uno, es porque es un privilegio que no merecemos ningún ser humano. Pero a veces también nosotros, al igual que estos sacerdotes, podemos cambiar nuestra mirada hacia eso. Podemos pasar la balanza hacia eso. Ya no nos gustará entonces llegar a aquellos lugares en donde empezamos nuestro ministerio. Aquí en nuestro país se le llaman caseríos, cantones, lugares donde comenzamos a predicar la palabra de Dios. Hay quienes ahora ya tenemos un estilo propio y no, yo ya quisiera predicar solamente en iglesias que hayan más de 100 personas. No, hermanos, los pastores y aquellos que me ven ahí en el Facebook debemos de saber que uno no predica por la cantidad de personas, ni por la adulación de personas, ni por el aplauso de las personas. Uno es llamado a predicar la palabra de Dios para exaltar el nombre unigénito del Hijo del Señor. Y nada más eso. Por eso la crítica es primeramente a estos sacerdotes que están haciendo su propio negocio. Aquellos que el ministerio no lo ven como algo comunitario, lo ven como un reinado propio. Aquellos que van viendo el hecho de dejar generaciones, no tanto para predicar la palabra de Dios, sino para asegurar su bienestar, su economía.
Nos contaba el otro día el pastor general y nos decía que le había ofrecido a un pastor y le dijo: mira, quiero pagarte las deudas que vos tenés, quiero ayudarte a esto, quiero ayudarte a lo otro, solo que pasás todo a nombre de la organización. ¿Sabe qué le dijo este pastor? No quiso. ¿Por qué? ¿Está trabajando para el reino o está trabajando para él? Hay que preguntarnos. Uno de pastor, hermanos, debe de saber que todo lo que hay en una iglesia no es de uno, es del Señor. Incluso las personas no debemos de adueñarnos de ella. Esto es mi pueblo, esto es mi congregación, esta es mi iglesia. No, amados, todas las almas le pertenecen al único que murió, y ese es Cristo Jesús, su nombre. Pero debemos de situarnos. Debemos de saber que únicamente somos instrumentos de paso. Debemos de saber que no seremos eternos en el puesto, porque si a Dios le place quitarnos el día de mañana, pues lo hace. Ningún predicador somos indispensable en las iglesias. Lo único indispensable en una iglesia es la presencia del Señor en medio de su pueblo. Pero eso cuesta muchas veces. Cuesta desprenderse, cuesta reconocerse o reconocer eso, porque yo quiero estar en la foto, yo quiero estar en la imagen, yo quiero estar en las redes sociales, yo quiero aparecer haciendo lo otro. Perdemos la perspectiva. Y Jesús, cuando llega a este templo, encontró este espectáculo que únicamente lo que hacía era enriquecer aún más al clero sacerdotal y a los gobernantes romanos, y empobrecer aún más al pueblo. Pero por otro lado hay otra crítica, una crítica para aquel que visita el templo y únicamente se satisface al comprar algo, ofrecer sacrificio, irse y creer que ahí estuvo todo. Esa es la otra crítica, esa es la otra parte. Porque el problema es: ¿qué me motiva a llegar a un templo? ¿Me motiva la búsqueda del Señor? ¿Me motiva el hecho de agradar a Dios? ¿Me motiva de ir en busca de mi Padre? ¿O simplemente llego a poder satisfacer nada más a manera mental aquellas cosas que me hacen una carga, y bueno, al ofrecer un sacrificio yo me siento más tranquilo porque ya le fui a dar a Dios lo que es de Dios? No, hermanos, visitar a Dios en su templo no es cosa de cumplir requerimientos, no es cosa de cumplir una agenda religiosa. Visitar a Dios en su templo es para poder exaltarle y decirle con nuestra boca y alabarle que no lo estamos buscando por un negocio, por un beneficio, lo estamos buscando por lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Señor si se lo quiere dar. Hay una crítica al sacerdocio, hay una crítica a todos aquellos que van también a ver que pueden sentirse tranquilos a ofrecer el sacrificio. Y la reflexión que se hace a partir de este texto es que nuestras comunidades deben ser un espacio donde nos podamos sentir en la casa del Padre. Nuestras comunidades de fe deben hacerse sentir como una casa acogedora, una casa cálida, donde a nadie se le cierran las puertas, donde a nadie se le excluye ni se le discrimina. Porque acá en el templo solo podían entrar aquellos que podían pagar su buey, su oveja o su palomino. Solo podían entrar al templo aquellos que llevaban su propio dinero para cambiarlo y hacer negocio ahí dentro del templo. Pero aquellos que no podían quedaban excluidos. Esa es, digamos, la indignación mayor que siente Jesús al ver que en la casa de su Padre hay exclusión. Por eso
acá el texto nos está haciendo una interpelación a todos nosotros para que aprendamos a escuchar el sufrimiento de los hijos más necesitados de Dios y no solamente a velar por nuestros propios intereses. Ese es el llamado conciso que la palabra de Dios hace. Una casa donde podamos invocar a Dios como Padre, porque nosotros, todos los que aquí estamos, nos sentimos como hijos e hijas de Dios y nos sentimos también los unos a los otros como hermano y hermana. Llenos de defectos, llenos de dificultades, llenos de líos existenciales, pero sabiendo que hay un solo Dios y un solo Padre llamado Jehová de los ejércitos. Ese es el llamado que le hace a la comunidad de fe. Ahora, cuando aquí la Escritura dice, versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. ¿Qué dice al final del 17? El celo de tu casa me consume. ¿Qué era el templo de Jerusalén? El templo era, ya les dije al principio, donde se desarrollaba la vida política, la vida económica y la vida religiosa de toda una nación. Lo más importante que ocurría ahí en el templo tenía que ver con todo el país, con toda la sociedad. Ellos creían que sin ese templo estaban perdidos. Ellos creían que el templo era algo importantísimo. Ahora, ¿pero qué era ese templo? Ya vimos lo que dice Jesús. Han hecho del templo un mercado en donde cada quien busca su propio beneficio. Y ahora el Señor, en este siglo, en esta época, nos pregunta a todos nosotros: ¿y ustedes qué han hecho con su templo? ¿Es el templo donde ustedes se congregan un templo donde solo se acumulan fondos sin tener nada que ofrecer a nuestra sociedad? ¿Cómo es nuestro templo? Porque de eso se trata la palabra, de poder aplicarla a nosotros. Y al aplicarla a nosotros hay que preguntarnos: ¿y nosotros como templo acá en esta ciudad seremos nada más un lugar de acumulación de finanzas? ¿Qué le ofrecemos nosotros a la ciudad? ¿Qué le ofrecemos nosotros al prójimo? ¿Les ofrecemos nada más oración? Y aquí usted tiene un parámetro para poder evaluar si nosotros como iglesia promovemos el reino de Dios y su justicia, o simplemente somos un lugar de entretención religiosa. Vale la pena preguntarnos eso. Aquí no se trata de qué tan bonito es el templo, no se trata de qué tan bello es el templo, no, aquí se trata de que, ¿y ese templo qué ha hecho en el municipio? ¿Cuáles son los mecanismos, lo que se desarrolla ahí dentro del templo que ayuda a cada persona? Y es una buena pregunta para poder evaluar no si estamos en la visión humana, sino si estamos en la propia visión divina, que es la visión de Jesús de Nazaret. ¿Qué hace nuestro templo? Hemos transformado la realidad de varias personas a lo largo de estos 12 años que tenemos. Y usted puede preguntárselo. ¿El templo ha sido importante para poder transformar la economía de alguien? Bueno, usted lo sabrá contestar. Hace muchos años yo recuerdo haber cambiado esa dinámica acá en esta iglesia, y en ese momento nos volvimos y nos adherimos a la visión de nuestro pastor Junior, que es que somos una iglesia con servicio a la comunidad. Y desde ese entonces le comenzamos a apostar, no solamente a orar, no solamente a decir vamos a tener una campaña de oración en toda Ciudad Delgado y vamos a tirar aceite y vamos a hacer lo otro. No, dejamos esas cosas religiosas y comenzamos a trabajar para poder facultar a aquellos que no tenían la capacidad para poder mejorar su economía. Les comenzamos a enseñar. Hemos tenido talleres de todo tipo y
Qué bendición, amados hermanos. No les voy a decir aquí, la bendición es que hemos ganado 400,000 almas para Cristo. No, quizás no hemos ganado 400,000 almas para Cristo, pero en lo que yo recuerdo en este momento, para gloria de Dios, hemos fundado por lo menos unas 4 salas de belleza. Unas 7 personas comenzaron a trabajar en call center. Otros tienen su propio negocio. ¿Y quién ha hecho eso? Las personas. No, el Hijo de Dios obrando en esta iglesia ha cambiado la realidad de todos ellos. Y le puedo seguir mencionando muchas cosas, pero no lo tengo que hacer yo. Las mismas obras, por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Le voy a contar un chambre. Hoy que nosotros estamos yendo a predicar allá en la plaza de Ciudad Delgado, hoy sí se enojan todos los pastores de Ciudad Delgado, que por qué solo a nosotros nos dejan. Así de enojados. Y le reclamaron, ¿cómo es posible que a esos del Taber sí les dejan predicar y a nosotros no? Por una sencilla razón, porque nosotros estamos al servicio de la comunidad. Y no buscamos una fotografía y no buscamos fama. De hecho, a la hora de estar dando los anuncios ahí en la plaza, le puede preguntar a todos los que van. Nunca hacemos promoción. Vaya a nuestra iglesia es la mejor. Siempre se les dice, solo busque un lugar donde poder congregarse. Busque un lugar donde se alimente. Busque un lugar donde Dios le hable a través de su palabra. Porque no estamos interesados en exaltar el nombre de nuestra iglesia, estamos interesados en exaltar el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué haría Jesús si viniera a nuestro templo? ¿Se alegraría o, al igual que esta visita que hizo a Jerusalén, se encolerizaría? Buena pregunta. Dice el versículo 15, que dice que hizo Jesús, y haciendo un azote de cuerdas, que dice que hizo, iglesia, echó fuera del templo ¿a quiénes? Incluyendo los sacerdotes. ¿Qué tal si viniera esta noche Jesús? ¿Cree que nos echaría a todos también? A saber, va. O quizás solo a mí me echaría y solo ustedes quedarían. Pero hermanos, esto nos ayuda a poder reflexionar y a poder darnos cuenta que la congregación, que el templo, que la casa de Dios no debe de ser causa de que Dios se indigne de nosotros. ¿Cuándo se indigna Dios de nosotros? Cuando solamente le buscamos como un beneficio propio, como un beneficio personal. A Dios le indigna la gente que solamente viene por su milagro. Solamente viene a orar y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. No es que Dios no se lo pueda dar, es que Dios se indigna porque únicamente es una situación utilitaria, una situación en donde solo busco beneficio. No es aquello de que ¿qué es lo que yo puedo hacer por la iglesia? No, es ¿y qué puede la iglesia hacer por mí? Decía una persona hace unos días, ¿cómo puedo hacer? Me dice, para que me regalen pámperes para un niño y para que me den granos básicos. Mire, le digo yo, para empezar, me gustaría que usted visitara la iglesia el día domingo y que estando ahí en la iglesia usted pueda acercarse a los grupos que tienen encargado de dar comida, etcétera, etcétera, para ver cómo le podemos ayudar. Cuando le mencioné que había que venir a la iglesia, ya nunca más volvió a responder. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente a veces solamente busca las iglesias solamente para su beneficio, solo para su negocio. ¿A cuánta gente, mire, es triste poder mencionar o solamente recordar la gente que mientras estuvo haciendo negocio con las cosas de la iglesia, gloria a Dios, aleluya, esto y lo otro, pero una vez se acabaron los negocios, son desgraciados, son del diablo, es una iglesia de Satanás. Su mirada no estaba puesta en Dios, su mirada estaba puesta en los beneficios. Y eso es lo que le indigna al Señor. Por último, la propuesta es, dice el versículo
19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí hay una nueva realidad. A veces los templos que están hechos de ladrillos no les queda espacio para la presencia de Dios. Hay tiempo para negocios, hay tiempo para egoísmo, pero no hay tiempo para la adoración a Dios. Y esto es muy importante. Quiero mencionar esto porque una de las cosas que a veces nos hace falta a muchos cristianos es que yo vengo al templo, yo no vengo a hablar de la vida del hermanito, de la hermanita, yo no vengo a preguntarle a cómo anda la loción, a cómo anda el champú, yo no vengo a hablarle de que mire que el hermano fulano, el hermano mengano, no, al templo se viene a adorar el único nombre sobre el cual se dobla rodillas. A eso se viene. Ahora, y yo tengo que predicarle esto porque para que usted ya no siga perdiendo el tiempo. Desde que usted viene al templo, venga a lo que debe de venir: a adorar el nombre del Señor. A eso venga, hermano. Sí, ahí le saldrán en el camino, a la par, en la cafetería. Ahí, mire que hermano, y que mire, no. Yo he venido a lo que he venido: a poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad no tiene que ver con su vestimenta, no tiene que ver con su voz, con su timbre de voz. La adoración en espíritu y en verdad es venir a derramar su corazón delante del Señor. A eso debe de venir. Esa debe ser la experiencia. Claro, hay gente que viene a la iglesia y así como viene, de la misma forma se va. ¿Pero por qué? Porque no vino a lo que vino. Es más, puede ser de que se vaya peor de como vino, porque venía tranquilo y ya con el chambre que le contó la hermanita, ya va usted amargado. Ya llega a la casa y en lugar de hablar de las maravillas de Dios, mira, te voy a contar un chambre del pastor Héctor. Y la boca nuestra no debe de ser para hablar de personas, nuestra boca debe de ser para exaltar el nombre del Señor. Esa es la adoración. Cuando usted llegue a su casa esta noche, no es ay que las luces, ay que la oscuridad, ay que el calor. No. Cuando usted llegue en la noche, qué lindo es alabar de corazón al Dios Todopoderoso. Qué bella la palabra que me redargulló, yo que siempre he sido un interesado y que siempre busco a Dios por cosas. Eso debe ser la reflexión. Hermanos, Dios se indigna porque habemos muchos templos donde cada quien busca su propio beneficio, donde cada quien busca su propio, satisfacer su propio amor, su propio ego. La Biblia nos dice que Dios anda en busca de un lugar donde se pueda sentir el amor de Dios, en donde esté lleno de personas imperfectas, pero que estén todos perdonados por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Por eso, y con esto finalizo, hay un cambio de perspectiva. ¿Qué pasa cuando alguien nuevo viene al templo? ¿Cuál es la experiencia que se lleva? Jesús se llevó la experiencia de unos cambistas y de otros negociantes con animales. ¿Cuál es la experiencia que se lleva alguien cuando viene a nuestro templo? ¿Le ve la cara de empurrado al hermanito? ¿Le ve la cara de chambrosa al hermanito? Que cuando alguien venga al templo, claro, no verá gente perfecta, pero verá gente que irradia el amor de Dios. Verá gente que en lugar de juzgarlos, les muestra el amor del Padre. Porque Dios no ha venido a juzgar ni a condenar, Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy esta palabra sigue teniendo vigencia.
Y es, Señor, una reflexión que no podemos obviar. ¿Qué encontrarás tú, Señor, en nuestros templos? ¿Encontrarás centros o lugares en donde cada quien busca su propio beneficio? ¿O encontrarás lugares donde se puede vivir y disfrutar el amor del Padre para con todos sus hijos? Esta noche, Señor, permítenos que aún así pecadores, aún así imperfectos, podamos mostrar el amor del Padre que habita en nuestros corazones. Si hay alguien esta noche que todavía no ha hecho una profesión de fe, ahí donde está, levante su mano, por favor. Queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien esta noche que quiera aceptar a Cristo? Este es el momento. Reciba a Jesús. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.